Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas que cada 2 semanas nos presenta Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, trabajando siempre en esta historia tan apasionante que es la historia del pasado judío, en general y en particular, porque en este caso es sobre los judíos de África del Norte. Bueno, esto lo vamos a englobar dentro de este macro capítulo que estamos desglosando a lo largo del año sobre los judíos de Oriente, que empezamos la historia mucho antes de que existiera la diáspora, en realidad, cuando ya estaban los judíos en Medio Oriente, y que estamos llegando a recorrer esta parte del norte de África, el Magreb. Pero antes de meternos en harina, como se dice, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir cada 2 semanas un boletín electrónico en su correo, por supuesto de forma gratuita, suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Todo esto para presentar el programa de hoy, que si bien el capítulo es Judíos de Oriente y el subcapítulo Judíos del Magreb, hoy vamos a centrarnos en Argelia. Tal cual. Si vamos a hablar de los judíos de Argelia, siempre quiero contar y subrayar o señalar el hecho de que cuando yo hablo lo que tengo que hacer es buscar textos de historia. Y textos de historia lo más veraces posibles de acuerdo a las normas y reglas o al método científico que significa ocuparse de temas históricos. Y te voy a decir algo, Jorge. Me ha resultado pero tan difícil encontrar textos sobre los antiguos orígenes de los judíos de Argelia. Primero, yo tengo cosas acá, pero todo el tiempo se escriben, eso tiene de bueno la historia también, que se renuevan los investigadores, la gente que trabaja sobre eso, pero además también se mezcla el presente y un pasado no tan lejano que tiene que ver con lo que les pasó a los judíos de Argelia en esta famosa guerra de Argelia, y donde los judíos fueron una de las víctimas más grandes que hubo. A estos judíos que se van de Argelia, un poco porque se van, porque, como me dijeron muchos judíos de Marruecos, vos lo sabés bien, o como me lo dijeron algunos judíos de Túnez, una amiga judía que tengo de Túnez, y me doy cuenta con los judíos argelinos es que se van porque, entre otras cosas, también los echan. Esa es la verdad, más allá de que después, haya gente, sobre todo algunos intelectuales de izquierda, que rechazan eso. No es que se fueron corriendo a Francia felices o a Israel, principalmente a Israel, pero también a Francia. En Francia los recibieron con el nombre de los pies negros, de los que venían como antiguos colonos de la dominación que Francia había establecido en Argelia en 1830. Y la historia de los judíos de Argelia es una historia bastante particular, muy especial, entre esto que se mezcla presente, el pasado no tan lejano y el pasado remoto. Y a la vez, cuando uno estudia historia, lo que tiene que estar siempre es con una vista puesta en qué pasó con los otros judíos. En este caso son judíos que vivían ahí, también con los judíos sefaradíes que van a buscar refugio en estos que después son países, digamos, de reciente surgimiento, pensado en términos históricos. Pero lo que hay que saber o lo que hay que recordar, que los judíos han estado en Marruecos hace casi 2000 años. Lo mismo pasó un poco menos en Túnez. Y cuando me pongo a buscar el material más antiguo que puedo obtener sobre el tema de los judíos de Argelia, fue bastante difícil. Y una de las cosas más difíciles que hay es demostrar su tan antigua presencia. Y lo que dice uno de los textos más creíbles que he encontrado, más aceptables por lo menos para mí, es que han encontrado algunos epitafios. Los epitafios pueden ser también las lápidas sepulcrales, que son un objeto muy importante para señalar la existencia o no de una población, en este caso los judíos, en un determinado lugar, lo mismo que las sinagogas. Y dice que los epitafios
judíos eran muy escasos, así que estamos hablando que los judíos, con la llegada de los musulmanes a Argelia, eran una población bastante reducida. Lo que es importante recordar a todos es que esta región de África, de la costa africana, en primer lugar, los que tomaron posesión ahí, los fenicios siempre hacían negocios con ellos. También por ahí pasaban los griegos, pero los que tomaron posición como sectores, como estableciendo sus dominios en esta región, fueron los cartagineses, Cartago. Después no nos olvidemos que los cartagineses fueron derrotados por los romanos, que después entra Roma casi en decadencia, y los que entran y se establecen ahí son los vándalos. Y lo que he logrado enterarme, siempre estoy muy agradecida a la posibilidad de enseñar, porque esto me obliga a estudiar y a investigar. Lo que me he enterado es por qué a los judíos les fue mucho mejor con los vándalos en el norte de África que con los visigodos en la península ibérica. Los vándalos eran arrianos y tenían una identificación más fuerte o más afín, no vamos a utilizar la palabra fuerte, más afín con los judíos que con los católicos. En el caso de los visigodos, recordemos que ellos llegan como como arrianos a la península ibérica, y ahí eran tan arrianos que cuando se convierten al catolicismo, los que van a gobernar por ellos son obispos católicos. Y ahí es esta persecución tan feroz y tan severa que entablaron contra los judíos prácticamente casi desde su llegada. Así que los vándalos, había ya judíos ahí en esa región, y a pesar de todo se llevaron bien con los judíos, fueron tolerantes. Bueno, después caen los vándalos, ahí de esa zona se va a apoderar el imperio bizantino, y después van a llegar ahí los turcos otomanos. Esto marca una gran diferencia por ejemplo, con Marruecos, con los judíos de Marruecos. Yo siempre me acuerdo que cuando nosotros estuvimos viajando por Marruecos con esa excelentísima guía que tuvimos, una española, una andaluza de Cádiz, que sabía mucho sobre historia y hablaba perfecto el árabe, decía que no había relación prácticamente entre Marruecos y Argelia. Eso fue lo que ella dijo, pero las diferencias son notables en cómo vivieron los judíos de Argelia y los judíos de Marruecos. Y los judíos de Argelia fueron posteriormente a esta dominación que se va a establecer por parte de los musulmanes con la llegada de los idrisíes. También los idrisíes son los que llegaron a Marruecos. Lentamente se van a establecer diferencias de regiones, de dominación, y además también después con la llegada de los judíos que escapan de España. También va a haber grandes diferencias con los judíos de Marruecos y con los judíos de Túnez. Esto es un hecho que a mí me sorprende muchísimo. Después quiero ver qué pasa con los judíos de Libia, porque en una misma región son sorprendentes tantas diferencias al interior de estas comunidades. Bueno, en todas estas dominaciones a los judíos, en fin, le fue como ya sabemos. Van a tener su condición de dhimmis, porque eran pueblos que estaban reconocidos por el profeta, tenían que pagar impuestos muy, muy altos. Yo creo que en árabe, no sé si lo pronuncio bien, la palabra jizya. Con los idrisíes, el primero que vino fue Idris vino de Egipto, le fue más o menos bien. Dependía de quién estaba como príncipe y qué grado de tolerancia tenía para estos judíos que vivían en Argelia. Después vinieron los aglavíes, supongo, no sé siempre si se pronuncia así en castellano, porque estos son textos que los consigo en inglés. Y con los aglavíes, los judíos estuvieron protegidos por esta dinastía. ¿Por qué estuvieron protegidos? Bueno, entre otras cosas porque había dos médicos judíos
que parece ser que tenían el mismo nombre, que se llamaban Ishaq Ben Amram, y que además funcionaron como han funcionado los judíos, los cortesanos judíos de Marruecos, como consejeros y asesores de los sultanes, de personajes muy importantes de la corte. Y en esta importancia que tenían, lo que logran es proteger a su comunidad, a las comunidades judías. Cuando vienen los almohades, que realmente fueron muy destructivos para los judíos del Al-Ándalus y de toda esa región del sur de España, acá no fueron tan feroces contra estas comunidades judías. Si bien no fueron amistosas, no tuvo el grado de ensañamiento que van a tener, por ejemplo, después el surgimiento de los almorávides. Los almorávides son absolutamente fundamentalistas. Siempre me acuerdo que tenían mucho rechazo por los andaluces, lo que pasaba en Andalucía, porque decían que eran totalmente corruptos, que practicaban sexualmente cosas prohibidas por el Corán. Bueno, esas cosas que nosotros ya sabemos, en estos tiempos también tenemos pruebas de todo lo que ellos detestan, rechazan y además lo que no permitían es la existencia de no musulmanes en sus territorios. Y vuelven a utilizar el mismo argumento que habían utilizado para convertirlos en Túnez. O por lo menos yo encontré en dos textos totalmente diferentes, no sé si alguno se habrá leído al otro, eso también es interesante cuando uno lee, donde dice que el rey de estos no acepta, que dijo que Mahoma no aceptaba el término de judíos que no se hubieran convertido, porque si en 5 años no había aparecido el Mesías, es que no iba a venir y entonces los judíos debían convertirse al Islam. Así que los obligan a estos judíos a convertirse al Islam y a pesar de... El otro día hablábamos de Túnez, que los obligan a usar turbantes amarillos. En este caso no se dice qué, pero dicen que los obligan, a pesar de la conversión y de las humillaciones que les infligen, los obligan a usar ropas diferentes porque a pesar de todo no creen en la sinceridad de su conversión. Estos, por suerte, todo pasa. Y estos almorávides también pasaron, y entonces acá tenemos varios grupos musulmanes diferentes gobernando en estas regiones. Yo lo que dije es que el tema de las divisiones que existían entre sunitas y chiitas se refleja, y después de nuevos pueblos convertidos al Islam, eso se ve todo el tiempo, históricamente hablando, y la población sufre muchas veces las guerras que establecen entre ellas, y no voy a decir cuánto sufrieron los judíos por estas cosas. Pero bueno, vinieron tiempos mejores, los áfsides estaban en Túnez, los Banu Siyam en Tlemcen. Tlemcen fue una ciudad donde vivieron muchos los judíos y hay muchos que simplemente reconocen a Argelia por el nombre de Tlemcen. Estaban los merinitas, o como decía mi profesora de Historia de Cátedra de España, los benimerines, en Fez. Y había entonces estos distintos dinastías gobernando todo el norte de África. Y a los judíos no les fue tan mal con estas con estas nuevas dinastías. Los benimerines directamente, yo lo contaba en otra de las emisiones nuestras, o nuestros encuentros, que protegieron a los judíos y a los judíos les fue bastante bien. Sobre todo a los judíos que van a ser judíos cortesanos. En 1391 empiezan las feroces persecuciones en la península ibérica. Y entonces los judíos huyen, sobre todo del reino de Aragón, donde nunca más hubo judíos, por lo menos abiertamente. Los judíos tienen que huir para salvarse. Y empiezan entonces a llegar, ya sabemos que se van a ir muchos a Marruecos, pero otros vienen acá, a Argelia, acá digo porque estamos hablando de acá. Me olvidé de contar algo que es muy interesante y lo quiero decir porque es muy importante. Se dice que en Argelia, anterior a la llegada de los musulmanes, había
un gran número de tribus bereberes que estaban conversas que habían sido, que eran conversas al judaísmo. Hay alguien dice que puede ser o puede no serlo, pero uno de los que dijo eso es Ibn Khaldun. Y cuando yo empiezo a buscar información, trato de completar siempre esa información. Y parece ser que Ibn Khaldun ha sido una personalidad muy relevante, a pesar de que hizo historia o geografía en el siglo XI. Porque Ibn Khaldun fue alguien que contó pocos cuentos y trató de ceñirse a la verdad del mejor modo posible. Prácticamente lo dicen lo llaman casi como el primer sociólogo. Y él dice que sí, que había tribus bereberes que estaban convertidas al judaísmo, y en la actualidad hay historiadores que dicen que hay tribus berberiscas que aún hoy tienen ciertas prácticas heredadas, prácticas religiosas heredadas del judaísmo. Digo porque no puedo evitar hacer esta comparación y esta relación. Toda esa cosa como sospechosa o como curiosa que me pasó en Marruecos cuando le preguntaba, cuando no habla en castellano con la gente, y muchos guías o mucha gente con la que hablaba le preguntaba cuál es el origen árabe pues. Y entonces yo no me quedaba muy claro por qué eran árabes, si la población de la región, si serán descendientes de árabes, era algo que a mí no me quedó claro. Lo que me di cuenta es que no querían decir que eran bereberes, eso sí me quedó claro. Y además esta cosa, que vuelvo a recordarla, que me dijeron que los bereberes en Marruecos eran todos blancos, de ojos claros, y bueno, la sensación, esas son cosas que uno percibe cuando la gente te le cuenta, que había como ahí algo que no quería ser dicho, y el tema de ser árabe era algo extremadamente importante. Cuando uno se pone y lee y busca cosas en historia, también lo que siente es que los bereberes fueron como una cultura avasallada, y su religión, y sus creencias, y sus modos culturales. ¿Y por qué hay ese afán tan grande de aparecer como árabes en Marruecos, que es un país cada vez más islámico? Eso también hay que decirlo. Bueno, esto pasó entonces en Argelia. ¿Querés, tengo un ratito más? Un par de minutos como para resumir. Si el tema da para mucho más, lo seguiremos en la próxima. Sí, vamos a seguirlo porque quiero contar algunas cosas. Los judíos que se escapan de la península ibérica fueron bastante numerosos. Se escaparon buscando refugio y llegaron a Orán, a Argel, a Mostaganer. Nunca escuché hablar de Mostaganer, pero acá este historiador da cuenta de esto, y a Bujía. Y estos judíos se van a internar, estos también en el interior, cuando llegan para instalarse en Argelia, tienen que pagar un impuesto, los dejan establecerse ahí, y una de las cosas que dice el historiador es que a los judíos africanos, son africanos estos que estaban anteriores a la llegada de los judíos de la península ibérica, eran llamados portadores de turbantes. Y a los judíos venidos desde territorio español los llamaban portadores de bonetes. Seguramente usaban esos sombreros puntudos que los identificaban como judíos. Sí, bueno, yo he visto en las miniaturas de Alfonso X el Sabio que se identifican a los judíos justamente por esos bonetes. Hay algunas imágenes de farmacéuticos, etcétera, que usan ese bonete. Vamos a cerrar aquí mismo, si no te importa, Alicia, no. Esta crónica sobre los judíos de Argelia, que seguramente volveremos a hablar de ellos porque estas historias no se acaban en 20 minutos de contar, así que volveremos a hablar de ellos, si no es en el próximo programa, en alguno posterior. Vamos a recordar que la página donde encontrar esta información es milimcultural.com.ar y que para el boletín electrónico pueden escribir a cultural@arnet.com.ar y que como cada 2 semanas están invitados a volver
a conectarse con nosotros para saber más sobre los judíos de Oriente y en general sobre las diásporas de los judíos. Muchas gracias. ¿Puedo agregar Sí, sí. agregado que todos los que quieran entrar, tenemos casi más de 10 años en nuestra página web, una especie de enciclopedia, ahí van gran parte de nuestros esfuerzos. Pueden entrar a www, ahí le dicen w ustedes, Sí. .milimcultural.com, y los que quieran, .ar, perdón. Entonces www.milimcultural.com.ar, y si no, pueden entrar también a Facebook, .com/Milim Cultural. Ahí está gran parte de nuestros esfuerzos y difusión de historia y cultura judía. Muy bien. Dicho lo cual, nos volvemos a oír dentro de 2 semanas. Bueno, nos encontramos así para seguir hablando de los judíos de Argelia. No los vamos a dejar acá en este momento. Por supuesto. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.